Las mujeres recibieron desde la antigüedad una educación diferente a la de los varones. Hasta mediados del siglo XIX eran educadas en su casa o en instituciones religiosas. Se buscaba producir buenas amas de casa. Las mujeres de la época colonial y en los primeros años de la independencia recibían la educación necesaria para administrar el hogar. Las que estaban en los conventos recibían la instrucción de las primeras letras y de los cálculos matemáticos, particularmente las que tenían la función de administrar esas organizaciones conventuales. El cambio fundamental vino con la organización del sistema educativo, la educación pública, con Sarmiento en adelante, donde todos los niños y las niñas podían asistir a la escuela. Las niñas no tenían impedimento para asistir a la escuela, salvo el que estaba determinado por su condición social. En el siglo XIX, hasta la década de los 70, las mujeres recibían una instrucción mínima que incluía leer y escribir y las 4 operaciones básicas de la matemática. Las familias adineradas educaban a sus hijas con preceptores extranjeros. Durante la presidencia de Bartolomé Mitre, Sarmiento viajó a los Estados Unidos, donde se entrevistó con el pedagogo Horace Mann y su esposa Mary. Volvió maravillado con el modelo educativo laico norteamericano y lo aplicó en el país. Sarmiento concebía poblar el territorio argentino estableciendo lo que llamaba aldeas de la virtud, con una iglesia, una municipalidad y una escuela. La cultura del trabajo importada con los colonos europeos sería difundida por la escuela pública, gratuita y accesible para todos. Así se crearía una nueva sociedad. Educar era una manera de combatir a la barbarie, el mal, según Sarmiento, que sufría nuestro país. Cuando fue presidente, lo puso en práctica y trajo al país un contingente de docentes norteamericanas. En 1869 llegó la primera, Mary Gorman. En total, fueron 65 educadores, 61 mujeres y solo 4 varones. En 1870 se fundó la primera escuela normal mixta, dedicada a formar docentes argentinas. Su directora fue Juana Manso, quien además escribió el primer manual de la historia argentina, el Compendio de la Historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Desde entonces, las mujeres forman el 85% del cuerpo docente en el país. Que la mujer sea condenada al embrutecimiento mientras el hombre es dueño de ilustrar y engrandecer su inteligencia. Desproporción fatal que solo contribuye a la infelicidad de ambos y a alejar más y más nuestro porvenir. A las mujeres se las preparaba para ser maestras y también madres fuera de la casa. Eran la contracara del profesor, una especie de padre severo. Continúe, señorita Racelda. He venido a observar su clase. ¿Al norte con qué limita? No están escuchando. Al norte. ¿Con qué limita el norte? Al oeste. ¿Con qué limita el oeste? Con Chile, señorita. Muy bien. Ser maestra fue uno de los primeros trabajos considerados dignos para las mujeres. Las egresadas de los normales formaban a nuevas maestras, pero no accedían a la universidad. Su propia formación tenía un límite que el patriarcado no estaba dispuesto a dejarlas cruzar. Así como era aceptable y natural que las mujeres fuesen maestras, porque era una prolongación de su rol de madres, con la misma fuerza no era aceptable que fuesen a la universidad. Las mujeres estaban recluidas en el hogar y era amenazante para su moral salir, y también era amenazante para el afuera que hubiese demasiadas mujeres. ¿Qué pasaba en la universidad? Hace 8 siglos que existía ya la universidad y nunca fue un espacio donde fueron aceptadas. Se dudaba de su capacidad intelectual, de su posibilidad de tomar distancia, de ser objetivas, de aprender. Se dudaba, en síntesis, de su posibilidad de resistir en el ámbito universitario y le costó mucho a las mujeres permanecer ahí, fue muy hostil.
para las primeras universitarias. Pero también había otra cuestión, que era cómo recibiría el afuera, esa sociedad, a la mujer profesional. Preguntémonos, por ejemplo, a principios del siglo XX, cómo sería llegar a una farmacia y que una farmacéutica mujer fuese la que iba a hacer los preparados. O más aún, cómo sería para una persona, para un hombre, para una mujer, ir a ver a un médico y que fuese una mujer la médica que lo estaba por atender. Eso también formaba parte de una expresión del patriarcado que excluía a las mujeres de la universidad, y contra eso las primeras universitarias tuvieron que pelear. A fines del siglo XIX, las mujeres comenzaron a acceder a los estudios universitarios. Necesitaban un permiso especial del rector para cursar o debían rendir las materias libres. Eran mal vistas por los varones y las dificultades seguían a la hora de ejercer su profesión en caso de obtener el título. Las carreras que elegían estaban muy marcadas por su condición de género, las vinculadas a la salud y a las humanidades. Las primeras universitarias fueron también grandes militantes feministas en las primeras décadas del siglo XX. En 1889 egresó Cecilia Grierson. Antes de recibirse, fundó la Escuela de Enfermería en 1886 y en 1904 la Asociación de Universitarias Argentinas. La siguieron Elvira Rawson, Julieta Lanteri y Alicia Moró. Todas ellas formaron parte del Congreso Femenino Internacional que se organizó en 1910 y fueron militantes muy activas por la igualdad de oportunidades para los géneros. En 1918 se produjo en Córdoba la Reforma Universitaria. Los manifiestos de la rebelión, sin embargo, no mencionan a las mujeres. Hablan de hombres libres y revolucionarios. Nunca una mujer fue presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Algunas mujeres, en lugar de competir con los varones, actuaron desde los espacios que habían obtenido en el ámbito educativo. Olga Cossettini publicó varios libros sobre pedagogía. Proponía eliminar el sistema de castigos en las escuelas públicas. Las observaciones que hacían sobre la naturaleza, la fauna, la flora, los suelos, o los personajes del barrio, que enriquecían totalmente su visión. No había maestros de plástica, no había una clase de arte especial. El arte estaba en el vivir cotidiano, porque la sensibilidad estaba en el vivir cotidiano. Y así era el canto, y así era la música, y así eran los juegos rítmicos que inventaban en el teatro de niños. La opinión tradicional sostenía que las mujeres eran más sensibles o sentimentales que los varones, y por eso debían permanecer en lugares como la escuela o el hospital para preservar esta supuesta fragilidad emocional, siempre amenazada por la presencia de los varones. La sensibilidad femenina es un mito y además es una trampa. Una trampa porque se usaba para controlar a las mujeres. Era decirles de alguna manera, ustedes tienen que estar en este lugar aparte porque son inmaculadas, etéreas, deben ser protegidas, no pueden corromperse con los males del mundo. Y esto era aislarlas de cualquier tipo de lugar de poder y de cualquier tipo de posición social en la que pudieran influir. Esto también implicaba, por supuesto, que se las educara de una manera diferente. Y al estar educadas tenían una segunda forma de controlarlas, que era la de no tener acceso al saber. Digamos, una tercera perversidad hacia las mujeres, que es hay que protegerlas porque están al borde, están caminando por el borde de estar desestabilizadas. El hombre puede desestabilizarlas, hacerlas no solamente ir por el mal camino, sino volverlas locas. Son ultrasensibles y esto no es bueno, no son seres racionales, son casi como animalitos. La educación no formal para las mujeres se mantuvo durante buena parte del siglo XX, fiel al modelo de la madre ligada al hogar. Este estereotipo era todavía muy fuerte y tenía plena vigencia hasta la década de los 60.
Los manuales escolares aún promovían los roles tradicionales de madre y esposa. La división del trabajo según el género continuaba y esto se extendía en el ámbito educativo. Todo reforzaba y naturalizaba el rol subalterno de las mujeres dentro de la sociedad patriarcal, al servicio de la familia y como objeto sexual para consumo del hombre. La ruptura con este modelo fue un proceso largo y complejo que aún no se ha completado. Estos estereotipos se mantienen en la actualidad y conviven con el de la mujer profesional. El acceso masivo de las mujeres a la educación universitaria fue uno de los factores clave para iniciar este cambio social.